Nada más comprar mi primer navegador TomTom hace ya un número indecible de años, que son más de 10, me fascinaba esa voz que me decía «Cruce la rotonda» o «Después de 200 metros ha llegado a su destino». Era una voz sintética que hoy cada día oímos en más sitios. Hoy vamos a hablar con Nieves Ábalos, cofundadora de la empresa Monoceros Lab y desarrolladora de Phonos, expertos en el desarrollo de voces sintéticas. Bienvenida, Nieves, al podcast Mentes Futuras. Muchas gracias, Alberto, por invitarme. Para empezar a situarnos, empecemos por el principio. ¿Qué es una voz sintética? Buena primera pregunta. Una voz sintética es una voz artificial generada mediante técnicas de inteligencia artificial que imita la voz de una persona o alguna de sus características. Esta tecnología recibe un texto y genera un audio con el texto locutado. Por eso se la llama también tecnología de texto a voz. Las voces sintéticas son cada vez más naturales, expresivas e incluso replican acentos, como el andaluz. Y para que les sigáis la pista, se las llaman también voces clonadas, voces con identidades generadas con IA o voces digitales. Es evidente que el uso de la voz sintética está creciendo. ¿Dónde oímos voces sintéticas hoy? Pues las podemos escuchar prácticamente como introducidas en cualquier lado, ¿no? Desde los asistentes de voz, ese Alexa, Siri o Google Assistant, que para comunicarse con nosotros necesitan hablarnos, entonces usan esa voz sintética, hasta en muchas, si por ejemplo estamos en nuestro periódico digital de confianza, hay muchos que ya incorporan la lectura de noticias en audio. Eso mismo que puedes leer en texto, lo puedes escuchar en un reproductor directamente incrustado en el navegador y escuchar la noticia tranquilamente, ¿no? Pero bueno, las voces sintéticas tienen mucho uso desde accesibilidad, ese voiceover, esa lectura no solo de web, sino para hacer cosas en el sistema operativo, hasta, bueno, hasta las voces que escuchamos cuando vamos a coger un tren y nos está avisando de a qué hora llega el tren o en qué andén, ¿no? Todo eso es voces sintéticas. Me sorprendió cuando me enteré hace años que esas voces en los aeropuertos que te dicen última llamada en un perfecto inglés no eran un señor o una señora, Sí. sino eran voces sintéticas. Efectivamente. Son ideales para contenido que cambia y que digamos que no es conveniente grabar, porque claro, pues lo grabamos una vez y tenemos que estar grabándolo todo el rato. Entonces, pues para eso se utilizan mucho las voces sintéticas. Nieves, cuéntanos, ¿qué niveles de calidad podemos decir que tienen las voces sintéticas hoy, casi en los comienzos de 2025, por ejemplo? He leído investigaciones según las cuales la mayor parte de las personas no saben distinguir comentarios y valoraciones escritos por personas de las hechas con inteligencia artificial en típicas páginas de compra y venta de artículos. Te pregunto, ¿pasará lo mismo con las voces sintéticas? Pues han evolucionado muchísimo la calidad y la naturalidad con la que pueden locutar o narrar un texto. Entonces, efectivamente, casi es indistinguible al oído humano una voz sintética de una voz natural, sobre todo cuando hablamos de clonación de voz. Somos capaces, con la tecnología de la que disponemos a día de hoy, a clonar una voz y prácticamente que sea indistinguible. Em, Esto tiene, yo ya te voy iniciando líneas, ¿no? Pero esto tiene muchas cosas positivas y también pues muchas cosas negativas, ¿no? Cómo vamos a interactuar en nuestro mundo futuro con tecnología que no sabemos o con cosas que no sabemos si son reales o artificiales, ¿no? Mm, Es decir, no es que en un futuro no sepamos, no sabremos distinguir una voz clonada o una voz sintética de la natural. Esto está pasando ya hoy. Hoy hay tecnología para esto. Hoy hay tecnología para esto. Hoy hay tecnología que nos permite clonar voces que son indistinguibles de las personas reales. Y sí, lo que eso conlleva. Hace poco hemos preguntado a Nieves Ábalos qué es una voz sintética. ¿Quién nos ha contestado?
Mi voz sintética. Eso era efectivamente un modelo de inteligencia artificial que ha aprendido con entre 10 minutos de audio de mi voz a imitar esos patrones, incluso mi acento, que como ya podéis escuchar, tiende a ser un poco bastante andaluz. Así que es capaz de replicar hasta cuándo pronuncio la S y cuándo no, y de qué manera. Y supongo que esto, lo mismo con un acento gallego o catalán o cualquiera. Efectivamente. Todo esto, ¿sabes por qué? Ha sido gracias a los avances tecnológicos y a la irrupción de esa inteligencia artificial generativa que ahora está tan de moda porque todo el mundo habla de ChatGPT como ese tipo de IA, Mm. pero también ha afectado a las voces y hace que ahora pues sean mucho más naturales y expresivas. Pensando en un plazo dentro de 5 o 7 años, porque a veces me gusta preguntar, ¿dentro de 30? Y la respuesta es, yo qué voy a saber dentro de 30 años. Lo que va a pasar en casi cualquier terreno. Pero bueno, pensemos en un plazo de 5 o 7 años. ¿Dónde crees tú que se usarán las voces sintéticas en ese plazo, aparte de donde se utiliza hoy? Te diría que mi intuición y mi sueño me lleva a pensar que esas voces nos ayudarán a comunicarnos con cualquier cosa de nuestra casa, más allá de lo que ahora podemos hacer, ¿no? Imaginaos si podemos utilizar esas voces, pues, para interactuar con el contenido de un libro que tengamos en casa, de nuestro libro favorito, y que podamos escuchar, ¿no? Esa narración, con un estilo y con, bueno, pues con unas pausas y con una expresividad de la que ahora pues no podemos, no tenemos, ¿no? También me lo imagino, esas voces, como una pieza indispensable para los dispositivos del presente futuro a corto, ¿no? Como van a ser esas gafas que van a tener inteligencia artificial directamente incluida, ¿no? Y van a ser capaces esas gafas, aparte de hablar, ¿no? Van a ser capaces de percibir el entorno, darnos información, pero también de escuchar. Imaginaos si lleváramos unas gafas a nuestro próximo viaje a Japón o a China o a África y esas gafas nos ayudaran a entender eh, y a escuchar en nuestro propio idioma lo que otros nos dicen en su idioma nativo. O sea, para romper esas barreras de la comunicación, lo veo, vamos, como que eso ya lo tenemos prácticamente. Te hablo de 3 años, pero lo mismo el año que viene ya hay alguna empresa de estas grandes que lo está sacando, porque sacando a nivel productivo, ¿no? Para que todos lo usemos en casa. Esto de los plazos es una cosa que siempre me ha llamado mucha atención, porque Sí. unas veces dicen, no, esto dentro de 20 años, y de repente el asunto se planta en 8 años, ya está funcionando plenamente. Y otras veces te dice un plazo quizá más corto, pero nunca ocurre. Por ejemplo, los Google Glass en su día fue un fracaso. Sí, Quizá porque se adelantaron demasiado y otras cosas, eran mega caras y, en fin, quizá no era el momento. efectivamente. Lo No que era pasa el es que momento. hoy, además, España, que por cultura es muchas veces del grupo de los early adopters en tecnología, Ujú. eh, ¿tú crees que a la gente le va a gustar tener de aquí a no mucho tiempo, no voy a decirte un gemelo digital que habla con tu voz, pero que en el móvil salga su voz o la voz de su madre o de su mujer o del jefe diciéndote algo? ¿Crees que nos gustará tener esto? Es muy buena esa pregunta. Yo creo que depende del caso y depende de nuestra relación, en ese caso de uso y con la persona con la que estaríamos interactuando, ¿no? Por ejemplo, te pongo un caso que yo me imagino que lo veo súper bonito. Imagínate esa abuela o ese abuelo que puede dejar su voz que permanezca para que sus nietos puedan escuchar cuentos de noche leídos por su voz, ¿no? Y cada noche un cuento diferente. Eh, yo ese tipo como hay un vínculo real en la vida real, muy positivo, que te trae unos recuerdos, porque la voz es algo tan natural y tan humano y que nos vincula y nos expresa tanto, yo ahí lo veo como una aplicación muy interesante y muy bonita, ¿no? Hay a quien esto no le gusta, ¿no? Por el hecho de si alguien ya no está entre nosotros, que sigamos escuchándolo,
impacta mucho en temas como el duelo, ¿no? Dejar ir, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero a la vez lo veo como una bonita manera de recordar con ese recuerdo en positivo, ¿no? En cambio, has mencionado, imagínate la voz de tu jefe, ¿no? O de tu jefa. O de Pues tu jefa. ahí el caso de uso, bueno, ya depende de para qué, ¿no? A mí no me gustaría, la verdad, para nada tener a alguien, bastante tengo ya conmigo misma pensando en todo lo que tengo que hacer para tener a alguien diciéndome que no se te olvide, que no se te olvide esa tarea que dejaste a media, ¿eh? Entonces, bueno, ahí estoy a favor de poder explorar casos de uso que nos emocionen y que nos conecten más con las personas, ¿no? El ejemplo de la abuela que te lee el cuento a los bisnietos desde el más allá, Sí, yo lo he comentado alguna vez y debo decir que sí es verdad que hay gente a la que le parece un poco creepy y, uff, a la mayor parte le parece, como tú dices, una cosa hermosa. Por eso de la conexión, porque igual sí, ese bisnieto nunca conoció a la bisabuela. Y es una efectivamente. forma de mm, prolongar ese contacto que quizá nunca existió, pero que en la mente de las personas y sobre todo en el corazón, pues sí puede existir. Es decir, aquí pasa muchas veces como con el cuchillo de jamón. Sí, El cuchillo está hecho para cortar. Ahora que sea para cortar jamón o que te cortes un dedo por torpeza es otro asunto. Pero el sí, cuchillo no tiene la culpa. En este caso la voz, yo creo que... Bueno, vamos a hablar de qué aporta la voz sintética. Es decir, vale. ¿qué aporta la voz sintética a la calidad de vida de las personas, a la sociedad, a la economía y al mundo en general? ¿Qué tiene de bueno? Pues a mí la primera cosa que siempre pienso es que hace el mundo digital mucho más accesible. Ese mundo digital que surgió y nació en texto, ¿vale? Entonces, ahora estamos tan digitalizados, la mayor parte del mundo está tan digitalizada que hay cosas que pasan en el mundo digital y que no pasan en el mundo real. Pero, ¿es el mundo digital accesible? ¿Es el mundo digital un lugar para todo el mundo? Mucha gente no puede consumir ese contenido en texto. Entonces, yo diría que la primera es accesibilidad. Hemos ganado en accesibilidad y todavía queda, ¿no? Porque ahora es reto o es tarea de todos los que creamos contenido pensar en la voz como un modo más de consumo de ese contenido, ¿no? Em, Encima ahora lo podemos hacer de manera personalizada, es decir, yo puedo escribir un artículo del blog y tú vas a poder escucharlo de mi propia voz. O sea, te estoy hablando yo. Ujú. ¿Sabes? Eso me parece una manera de conectar con la gente impresionante y hacerlo de una manera mucho más rápida y efectiva que antiguamente, porque, bueno, todos no tenemos ni los materiales ni el tiempo para estar grabando en audio todo lo que estamos escribiendo en Internet, ¿no? Además, esto ya me lleva a, imagínate que puedo conectar con todo el mundo en cualquier idioma. Es decir, que una persona angloparlante puede escuchar ese artículo que yo he escrito en español con mi voz. O sea, estoy conectando con esa persona sin dejar de ser yo. Y en inglés, alemán o chino, ¿no? A mí, em, digamos, esos nuevos modos, nuevos métodos, esto es gracias a esa multimodalidad, que es una capacidad que la inteligencia artificial nos está brindando con todos estos avances que tenemos últimamente, ¿no? Em, y luego está esa parte de conexión que vuelvo a retomar, ¿no? ¿Es la tecnología, es el mundo digital un lugar donde conectamos? Hay quien busca esa conexión, ¿no? Entonces, es gracias a la voz como mejor conectamos. Es que, lo siento, pero es que cuando leemos a alguien, o conocemos muy bien a esa persona y estamos entendiendo esos matices que nos quiere transmitir a través del texto, o si no, no estamos, realmente conectando con esa persona. Para mí la voz hace que conectemos al 100%, ¿no? Em, y no sé si se me queda alguno más en el tintero, pero yo creo que esos son muy, muy relevantes, ¿no? En la página de internet de Mentes Futuras, en la sección de contacto, he añadido la posibilidad de mandar un mensaje de audio. Ujú, Está siendo bastante más utilizado que el formulario clásico. claro, De grabar desde el móvil. Hola, Alberto, y luego me cuentan lo que sea. Y sí, me parece divertidísimo, porque la verdad es que, como tú dices, vamos a un mundo más de audio y vídeo que de lectura. sí.
Sí, sí, Porque, claro, para leer tienes que estar con los ojos en el texto. sí, Mientras que para escuchar, no. De ahí, por eso el podcast, el formato podcast, triunfa, aparte porque es sí, bastante sencillo, porque te permite ir, no sé, cocinando o corriendo o paseando al perro o paseando tú mismo sin más mientras escuchas, sin que te atropelle un efectivamente, coche cruzando la calle ni nada, ¿no? efectivamente. De Entonces, hecho, dime. De hecho, en los asistentes de voz se suele decir que eso, que son muy útiles en muchos momentos y contextos en los que ahora usar la voz es mucho más conveniente, más rápido, más directo que coger, abrir el móvil o abrir el ordenador, irte a un navegador y buscar esa información, ¿no? Es gracias a la voz sintética que podemos acceder a prácticamente el contenido que hay en Internet de una manera, vamos, de un plumazo y es muy potente eso. Ahora mismo las principales aplicaciones de inteligencia artificial, es decir, las clásicas de Claude, Gemini, ChatGPT y todas, tienen opción de cuéntame qué necesitas y le des, hola Claude, Sí, cuéntame un restaurante que esté bien por aquí cerca. Estoy es- aquí. Este es mi código postal. Y Claude te dice con la voz, a ver, voz de Claude, ¿eh? Pero te contesta. Y en vez de tener que escribir, pom, 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 vamos a hacer esto, la verdad es que sí creo, como decías tú, que estamos empezando a ver los usos de la inteligencia artificial aplicada a la generación de una forma de conexión como es con la voz. sí. Eso me parece fascinante. Claro, esto me lleva también a preguntarme una cosa, y vamos a ver un poco, después de tanta cosa bella, vamos al lado oscuro de la fuerza. ¿Cuál es el lado oscuro de la voz sintética? Pues muy buena pregunta. Tiene algunos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasa cuando es indistinguible una voz sintética de una persona de la voz real de una persona, ¿no? Esto nos lleva a esos usos de impostación, ¿no? Si alguien se hace pasar por mí, ¿qué pasa, no? Y sobre todo, ¿para qué, no? Estamos hablando o viendo ya ciertos timos que se suelen hacer de llamada de teléfono, ¿no? Mm, Digamos que son cosas que ya sucedían antes, ¿no? Sin esas voces sintéticas, pero que ahora han hecho que sea todavía como más creíble. Entonces, tenemos que entender cómo está avanzando la tecnología para entender que esos posibles usos se pueden dar y ser un poco más precavidos o conscientes del impacto negativo. Luego estoy hablando de timos, pero pensemos en personas famosas y en esos famosos deepfakes, que es el concepto que mencionamos cuando hablamos de que alguien ha generado un contenido de una persona que no es real y ha usado inteligencia artificial para ello. Acordaos de esos vídeos de Donald Trump o Milei diciendo cosas que no han dicho, ¿no? O digo vídeos porque estoy hablando de la voz, pero también nos lo llevamos a imágenes y a otros contenidos, ¿no? mm. Pero, ¿qué pasa? ¿Podemos detectar ese deepfake? ¿Podemos saber que ese audio de esa persona diciendo eso es real o falso? Pues ahí la tecnología está avanzando, pero avanza la contratecnología. La contratecnología avanza, pero siempre por detrás. Es decir, tenemos que ir generando métodos que vayan detectando esas nuevas versiones de la tecnología que cada vez son más naturales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se abre el melón del mundo de la desinformación, que es uno de los problemas a los que la sociedad se enfrenta a día de hoy, ¿no? Y que la inteligencia artificial en general, pues puede estar haciendo que generar contenido desinformativo sea todavía más fácil que hace unos años, ¿no? Estaba pensando en cuando alguien te llama al móvil, ese Mm, número de teléfono estará registrado o no, es decir, lo conoces o no. Entonces, sí, si tú sabes que te llama un amigo, le coges la llamada si puedes. ¿Por qué? Porque sabes quién está registrado. ¿Tú crees que como contrainteligencia sería posible tener registradas voces en tu teléfono móvil? De modo que si te llega un mensaje, el típico mensajito de WhatsApp, oye, ¿qué tal? ¿Esto sería posible o se me está yendo un poco la cabeza?
No se te va, o sea, sería interesante. De hecho, esto dependería, pues, quizá de la compañía de telefonía o del sistema operativo del teléfono. Esto no sé exactamente cómo se llevaría implementado real, pero sí que existe, por ejemplo, en entidades bancarias, sí que están trabajando en detectar, pues si la llamada de uno de los clientes es de verdad de la voz del cliente o no. Esa tecnología que busca bueno, lo llamamos biometría en estos mundos, ¿no? Ujú. Tecnología biométrica, porque la voz nos identifica. Pues usar tecnologías que puedan, digamos, decir si somos nosotros realmente o no. Y como te decía, los bancos y otras compañías de seguro y tal sí que están metiéndose un poco en ese mundo. Pero lo interesante es si alguien se mete en el mundo de hacernos lo más fácil a nosotros en otros contextos, ¿no? que, que el teléfono móvil sea capaz de identificar eso estaría muy bien. Investigando un poco para preparar esta entrevista, llegué al término de medios sintéticos. Ujú, sí, Entonces, claro, leyendo un poco y estoy pensando un poco, hay algo que hay hoy, es decir, una inteligencia artificial te hace el guión de la serie. Estamos hablando de una serie de televisión. Otra, las imágenes, en vídeo o estáticas. Otra, compone la música. Y luego viene la inteligencia artificial, como la que tú estás desarrollando desde Fonos, y pone todo el audio de los diálogos. sí. Entonces, ¿estamos andando un posible mundo multimedia sin personas? Sí, a día de hoy es totalmente posible automatizar la generación de contenido y tener un canal en YouTube, por ejemplo. De hecho, los hay que generan contenido sintético y que tienen voces narrando ese contenido y van poniendo imágenes y demás, ¿no? No es algo todavía muy mainstream o muy... Todavía no, pero unos meses. Unos meses, me has dicho. Sí, sí, estoy segura, unos meses. Es decir, si te pregunto dentro de 10 años, tú me vas a decir que la mayor parte de la producción multimedia será sintética, casi. Sí, sí. De hecho, yo me imagino ese mundo futuro donde realmente el contenido de valor será el contenido que todavía generemos personas y el contenido más consumido será prácticamente todo sintético y hombre, sí, se habrá perfeccionado para realmente aportarnos valor, pero lo veo como ese mundo en el que habrá mucho contenido de poco valor, un 80%, ¿no? Aplicamos Pareto, un Vale. 80% de contenido, eso sí, 100% personalizado. Habrá contenido para todos los gustos, sobre cualquier tema, de cualquier nicho, y podrás entrar en bucle acerca de ese personaje tuyo de la mitología favorito que a lo mejor solo has leído o has escuchado un poco, pues podrás entrar en bucle en algún canal en el que exploten esa idea hasta el infinito, ¿no? Así que bueno, la personalización me parece también muy interesante, pero la calidad, bueno, habrá que verlo, ¿no? Me decías antes que, vamos, que hoy la gente puede escuchar tu artículo en el blog Sí, tranquilamente y sin problema. Entonces, haciendo esta investigación de la que te hablaba antes, llego a una página en la que durante unos segundos tuve dudas, porque había opción de audio y texto. vale. Y no decía que, entonces me pregunté, ¿cuál ha sido el formato original del creador? ¿Primero lo escribió y luego lo pasó a voz? ¿O primero lo contó en plan podcast como este que tenemos ahora y luego ese audio, ¡pum! Audiodescripción, un Descript o cualquier plataforma de estas y tal? A la hora de consumir, ¿tú crees que esto a la gente le va a importar? Yo creo que no. Yo creo que estamos en un momento en el que la inteligencia artificial nos ayuda a personalizar cómo consumimos ese contenido. Nos da igual cuál fuera ese formato original, ¿sabes? Em, es verdad que habrá gente que por conveniencia prefiera irse al contenido en texto de un podcast para ir a esos momentos de interés, hacer ese spotting de una manera más rápida y eficiente que escucharse el podcast entero, ¿no? Mm. O el capítulo. Entonces yo creo que a la gente al final le da igual. Lo importante es la calidad del contenido, eso sí,
qué es lo que estás compartiendo, cómo has llegado a esas ideas, con quién las estás compartiendo, em, esa personalización, esa conexión que a través de las palabras se percibe con el autor, qué intención tenía el autor o la autora de ese contenido, ¿no? Yo creo que eso ahí es la clave y da igual en el modo en el que la persona pueda consumirlo, ¿no? En un artículo de la BBC se preguntaban qué tiene de especial la voz humana y si la Ujú. sintética estará un día al mismo nivel de autenticidad humana. Vale. ¿Tú crees que llegará a esto? Es decir, que quizá la voz humana original tenga, no sé, una como dimensión emocional que la Ujú. sintética no va a conseguir, o claro que lo va a conseguir y, como ya has dicho alguna vez, no es que dentro de 5 años sean distinguibles, que hoy puede serlo. Yo te diría que es que la tecnología tiene la capacidad de imitar hasta el más mínimo patrón y los patrones emocionales en la voz son patrones. Entonces, que esa risa, esas respiraciones, esos elementos que conectan más allá de una simple narración del texto, Mm, eso ya se puede conseguir. Hay voces sintéticas no sé si habéis escuchado las nuevas voces de Google con Notebook LM, que es una herramienta que te permite a partir de ciertos textos generar un podcast y escucharlo. Esas voces son apasionantes, no hay nada más que escuchar cómo, cómo es un podcast así, ¿no? mm. Así que yo diría que la tecnología es capaz de ser, de tener esa dimensión de expresividad emocional, ¿no? Sin duda, sin duda. Hablando, Nieves, de voces sintéticas muy logradas, me pregunto si ayudarán a una sociedad más humana por su buen sonido o, en cambio, la harán más fría porque las personas sabrán que esas encantadoras voces vienen de programas informáticos, de inteligencias artificiales, de algoritmos, en fin, viene de algo artificial. ¿Por dónde opinas que podría ir el sentimiento mayoritario de las personas, dada esta no ya previsible, real autenticidad y calidad de las voces sintéticas? ¿Crees que habrá gente que por principio rechace lo sintético, igual que hay terraplanistas o gente que rechaza la tecnología en general? Hmm. ¿O va a pasar a ser un elemento habitual, cotidiano de la sociedad? Yo te diría que ya existe ese rechazo hacia lo sintético, o sea, ya hay gente que lo rechaza y es normal, estamos frente a un cambio y nos remueve. Estos cambios nos remueven muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que se hará tan del día a día que todo es igual que han pasado con otros cambios tecnológicos. Te respondo del futuro hablando del pasado, ¿no? Igual que ha pasado con otros cambios tecnológicos, que al principio había mucha gente en contra de esa tecnología y al final es algo que estamos utilizando diariamente y no nos preocupamos por ello. Véase la calculadora o véase o que los matemáticos estaban en contra de las calculadoras, ¿no? De hoy esto nos va a hacer olvidarnos y no pensar y no sé qué. No, ¿no? Entonces, o cuando surgió bueno, pues dentro de los medios de comunicación, estaban los periódicos y luego surgió la radio, ¿no? Y había como ciertas olas reaccionarias hacia lo nuevo, ¿no? Eso siempre. Entonces, yo creo que al final estamos creando tecnologías y soluciones que nos permiten tener esa diversidad de elección, que es mucho más positivo que no tenerlo. Entonces, habrá quien prefiera escuchar y consumir ese contenido de manera que aunque sea artificial y habrá quien no, pero estamos permitiendo esa elección, con lo cual a mí me parece un mundo mucho más positivo y diversificado, diverso y accesible que de otra manera, ¿no? Así que yo creo que se unificarán esos sentimientos en el futuro. Hasta hace como mucho 2 años se decía en todas partes la inminencia del metaverso, que el metaverso ya Mark Zuckerberg se había gastado un pastón, que ahora ha decidido cortar el grifo, en su propio metaverso, que todos viviríamos ahí. Incluso yo recuerdo, allá por el año 2002, cuando salió Second Life, Sí. que incluso los partidos políticos tenían su propio chiringuito y daban mítines en Second Life. Siendo, vamos, en fin, la calidad y la resolución, pues peores que la de la Wii, que la consola. Sí.
Y dices, bueno, se ha dejado hablar del metaverso. ¿Por qué? Porque como una noticia tapa la siguiente, la Sí. anterior, dices, bueno, pues ahora todo es inteligencia artificial. Te pregunto entonces, ¿qué papel crees que tendrá la voz sintética en el metaverso? Pues muy buena pregunta también. Yo te diría que todos estos avances de la IA generativa lo que hacen es habilitar un mejor metaverso. Entonces, la voz sintética nos habilita que podamos interactuar cuando digo interactuar, digo hablar, ¿no? Comunicarnos con, personajes en el metaverso, ¿vale? De una manera pues mucho más natural. Imagínate que se crea en el metaverso pues un museo virtual y en ese museo virtual pues hay un museo de historia, pues hay eh, eh, bueno, cosas didácticas acerca de elementos de la historia. ¿Qué pasaría si pudiéramos escuchar esos momentos del pasado de las voces de sus propios creadores y vividores, ¿no? O sea, imagínate escuchar a Ramón y Cajal hablando de la neurona, por ejemplo. Yo creo, esto hablo del metaverso, aunque podríamos tener museos virtuales ya, o sea, museos reales aumentados también, ¿no? Pero a mí me parece una aplicación súper interesante de esa voz, ¿no? Consumir ese contenido o interactuar con el contenido en ese mundo virtual de una manera mucho más natural y fácil e intuitiva que como era antes, ¿no? Que siempre pensamos en el metaverso como esa parte más visual, pero la voz es una dimensión necesaria, muy necesaria. Sin ella, casi que no conseguiremos ese realismo que yo creo que es indispensable para que realmente estemos dedicando tiempo en ese mundo virtual, ¿no? No sé por qué, pero cuando pienso en futuro, en inteligencias artificiales, en voces sintéticas, no puedo evitar pensar que cada inteligencia artificial podrá elegir su voz sintética, su tono, su acento, lo que sea. Y claro, también creo que por el metaverso tendrán su existencia natural las inteligencias artificiales. Es decir, habrá, digamos que, entes cibernéticos Sí, con su propia ropa y su propia voz. vale. ¿Tú crees que, qué crees que pasará a la hora de seleccionar las voces? ¿Que preferirán tener su propio tono de voz o que copiarán el de algún humano viviente o ya fallecido? Que, coño, este está muy bien. Pues, La voz de Constantino Romero, imagínate. bueno, bueno, Pues la verdad es que es muy buena idea o muy buen pensamiento. La verdad es que me habla de autonomía, ¿no? Me habla de ese momento en el que estos sistemas de inteligencia artificial sean capaces de tener una intención o un hilo de pensamiento propio, voy a llamarlo así, ¿no? Y cuando digo propio es que no ha habido nadie que le haya dicho, oye, tú tienes esta personalidad, sino que el propio asistente, ¿no? Sea capaz de decidir por sí mismo qué personalidad tiene, ¿no? Y con personalidad pues me refiero a no solo a los rasgos de comportamiento y cómo se expresa, sino esa voz que usa, ¿no? Em, pues es muy interesante. Yo creo que tenemos ya la capacidad de generar identidades nuevas también. Esas identidades que aprenden de audios de personas, pero que al final, digamos que aprenden del ADN de las voces de mucha gente y luego pues se pueden seleccionar características y generar una identidad nueva. Que bueno, que en el tema de las voces, a nivel real, ya te digo, que yo creo que tampoco hay un espectro de voces tan distintas o tan diversas, que al final muchas voces se parecen entre sí, aunque no tengan nada que ver, aunque también hay muchas voces que se parecen entre sí porque son de familia. Ejemplo de voz de la madre y voz de la hija que se parecen. Bueno, me voy del tema, pero bueno, el caso es que podría ser interesante que con esa autonomía decidieran qué rol quieren jugar o qué tipo de personalidad y comportamiento quieren tener en ese mundo virtual y que a su vez pudieran elegir esos rasgos de la voz, ¿no? En plan, pues a mí me apetece
hoy me apetece una voz, incluso imagínate que un día te levantas con un pie y otro día con otro y hoy quieres una voz más grave y mañana no tanto, ¿no? O esas voces diversas, ¿no? También que ahora incluso cuando digo voz diversa me refiero a voz de personas más queer, ¿no? Que no son todas voces tan femeninas o tan masculinas, sino que están en ese rango, ¿no? Yo me imagino a una tecnología eligiendo también porque esos valores quizás no se le han transmitido, ¿no? Aunque somos las personas quienes las creamos, pero me imagino a esa inteligencia artificial diciendo, pues a mí me gusta esta voz, aunque sea así un poco más rara, pero me gusta, me siento reflejado. Ojo, que te imaginas que las voces, que la IA con esa autonomía prefieren voces robóticas, esas voces de las que estamos huyendo ahora la persona. Eso también podría ser interesante. Pues Nieves, muchas gracias por todas estas, no sé si intranquilizantes o aclarantes noticias. Además, gracias por estar aquí. Hemos estado hoy con Nieves Ábalos Serrano, cofundadora de Monoceros Lab, Fonos, pioneros, líderes en inteligencia artificial con acento local, que es lo bonito. Y Nieves, muchas gracias por pasarte por Mentes Futuras. Pues muchísimas gracias a ti, Alberto, ha sido muy divertido y entretenido y de verdad un honor estar aquí. Y hasta aquí este episodio de Mentes Futuras, el podcast de quienes ven más allá de hoy. Te esperamos en el próximo.